El hinduismo, como los antiguos lo concibieron, fue una gran universidad de religiones, en la cual ellos estudiaban la naturaleza de una forma científica y sistemática, y con lo cual fundaron las bases filosóficas de sus leyes esenciales, y tomaron sus sistemas religiosos y los aplicaron para ser usados en los hombres comunes en la vida cotidiana. Ellos creían que existía una ciencia de la vida, que existía una ley que se manifestaba de muchas maneras, gobernando el universo. Y así, por medio de extender las verdades desde lo conocido hacia lo desconocido, ellos construyeron sus teorías de este mundo y el de después de la muerte, abarcando todo lo que la mente humana es capaz de comprender o imaginar. Aquel que entre los portales de esta gran universidad y estudie las leyes de la vida de una forma sistemática y científica puede considerarse como verdadero hindú. Todas las verdades emergen desde la duda. Hacemos preguntas cuando pensamos, y todo el conocimiento nace cuando, no sabiendo, deseamos saber. Comenzamos con la negación o con la duda acerca de lo que sea, y al final terminamos con la convicción de la verdad. Pero para llegar a esta conclusión, debemos de pasar a través de determinadas etapas de pensamiento. Esto, necesariamente, debe de ser así cuando intentamos estudiar todo el universo, así como el origen y el final de las cosas. El problema es tan vasto que no puede ser observado desde un solo punto de vista, y las diferentes maneras en que podemos intentarlo nos dan las diferentes etapas y niveles de tanto las filosofías como las religiones hindúes. Podríamos dudar o negar incluso la existencia de Dios. Podríamos asociarlo con la naturaleza en la creación de la vida o referirnos a Él como el único creador del universo. Pero siempre que realicemos un intento de estudiar estas interrogantes de una forma apropiada, somos en esencia hindús. Y así es como los ateos, los agnósticos, los dualistas, los monoteístas, los jainas, los budistas, los shivaitas y los vaishnavas, todos y cada uno de ellos son, en esencia y origen, hindús, debido a que todos y cada uno de ellos pertenecen a una hermandad de pensamiento y sus sistemas filosóficos y religiosos constituyen únicamente diferentes etapas o niveles de desarrollo en el obtenimiento de la verdad de una forma científica y sistemática. Y al igual que en una gran universidad tenemos diferentes facultades y asignaturas, diferentes exámenes y niveles de certificación, así como marcamos los diversos avances escolares, la matriculación, la inscripción, la etapa intermedia, la de los grados de licenciatura y maestría, y finalmente la del doctorado. Y al final, que todos los estudiantes, desde el que va iniciando en la parte más baja hasta el que va en la parte más avanzada, ambos claman que dicha universidad es su alma mater. Así, de la misma forma lo es con el hinduismo tal y como fue originalmente concebido. Y todos aquellos que pertenecían a esta gran universidad de la vida y estaban preparados para estudiar sus problemas bajo una disciplina apropiada, se les consideraba hindúes. El hinduismo es tal vez la religión, filosofía o dharma más antiguo de los que existen actualmente en el mundo y ha pasado a través de muchas vicisitudes a través de su larga y agridulce historia, y difícilmente debería de causar sorpresa el hecho de que sus consideraciones e ideas originales actualmente hayan sido ya alteradas en el transcurso de los años. Pero sus sistemas de filosofía y religión o dharma, esos no han cambiado. De hecho, no hay religión en el mundo excepto en el espectro hindú la cual reciba dentro de su manto tanto al ateo y al agnóstico de la misma buena manera como recibe al creyente en Dios. Y esto es debido a que el hinduismo sabe que el ateísmo conduce al agnosticismo y que el agnosticismo conduce al dualismo. Y del dualismo subimos o nos elevamos al monoteísmo y al final se llega a la creencia en Dios como el único y supremo creador del universo. Esta es la idea fundamental del jainismo y del budismo, del shivaísmo y del vaishnavismo, según hemos explicado anteriormente. Pero, ¿es posible estudiar la religión de una forma científica? Frecuentemente se nos dice que la religión comienza donde la ciencia termina. Se nos dice que es un asunto de fe y no de razonamiento. Y se nos dice que es imposible reconciliar cosas que son contradictorias en sus concepciones fundamentales.
Pero los antiguos creían que la mente humana no puede ser satisfecha a menos que la ciencia, la filosofía y la religión se armonicen en un gran todo, la ley universal de la vida. Y esa es su concepción y definición de Sanatana Dharma o religión eterna, la cual nos enseña cómo elevarnos desde el ateísmo y agnosticismo hasta el final la fe pura en Dios. Los antiguos creían que hay una gran energía de vida fundamental y creativa que se manifiesta a sí misma de 5 diferentes maneras. 1. Energía supereléctrica. 2. Calor. 3. Energía eléctrica. 4. Energía magnética que busca el sur. 5. Energía magnética que busca el norte. Estos antiguos sostenían que estas 5 energías constituyen todas las formas de vida manifiestas en el universo y que en el hombre estas energías corresponden a su alma, body, la mente, los sentidos del conocimiento y los sentidos de la acción, respectivamente. En la base de estas 5 partes del ser humano se le dieron los 5 grandes sistemas de filosofía de la India que son Vedanta, Yoga, Vaisheshika, Nyaya y Samkhya, con el Mimamsa como un lazo conectivo entre ellas, y de dichas filosofías emergieron después sus 4 grandes sistemas de religión o dharma, que son el Vaishnavismo, el Shivaísmo, el budismo y el jainismo, con el tantra o adoración Shakti como un lazo conectivo entre ellas. Al igual que en una gran universidad, estas filosofías y escuelas de pensamiento tienen diferentes métodos de impartir conocimiento. Podemos tener un tratamiento científico y temático de todo el tema en cuestión, o podemos variar el método de acuerdo al carácter del tema y de acuerdo a la capacidad del estudiante. Aquí podemos hacer uso de la explicación directa, o hacer uso de símbolos, o hacer uso del arte, o por medio de historias. Esta última, la de hacer uso de las historias como formas de transmitir conocimiento, es tal vez la más simple y la más popular, a pesar de que dicho método conlleva ciertos riesgos, y por medio de contar historias podemos interesar en el estudio de las ciencias de la vida y el vivir, tanto a personas sin altos niveles de especialización y dominio elevado de temas, así como a jóvenes y niños, ya que dichas historias están adaptadas para la vida en nuestros días. El Mahabharata es simplemente un intento de imprimir las verdades fundamentales de la ciencia, de la filosofía y del Dharma en una forma de historia para que el lector pueda ver por sí mismo qué tanto son realmente verdad estas propuestas filosóficas, morales y de Dharma. Arde la casa de los Pándavas. Vidura conoció a un minero muy amigo suyo y le mandó llamar. Después de hablar con él, le envió con una misión a la ciudad de Varanavata. Una vez allí se dirigió a la casa de los Pándavas y al encontrarse con Yudhishthira le dijo: «Soy un minero y he sido enviado por Vidura para ayudarte». A continuación le repitió las frases que Vidura le dijo a Yudhishthira en dialecto Mlesha Bhasa al abandonar Hastinapura. Esta era la contraseña por la cual Yudhishthira podía reconocer quién era un verdadero enviado de Vidura, en quien podía depositar su confianza, pues tal y como estaba la situación, tenía que andarse con mucho cuidado. Yudhishthira le dijo: «¿Qué es lo que mi tío me ordena que haga?». El minero le respondió: «Tu tío me ha contado todo lo que sucede en esta casa y me ha enviado para construir un túnel subterráneo desde la casa hasta la orilla del río Ganges». Al oír esto, la cara de Yudhishthira reflejó inmediato alivio y le dijo: «Fantástico, creo que es una excelente idea, empieza ya». El minero empezó a construir el túnel, pero no era una tarea fácil, porque Purochana estaba siempre en la casa. Parecía que estuviese esperando alguna visita, pero en realidad lo que hacía era vigilar a los Pándavas para impedir que se escaparan. Los Pándavas se daban cuenta de esto y trataban de hacerle salir de la casa con alguna excusa. Así pues, pasaban la mayor parte del tiempo paseando por los bosques que rodeaban la mansión,
Querían familiarizarse con el paisaje para poder encontrar fácilmente el camino de fuga en la noche que tuvieran que escaparse. Simulaban estar interesados en la casa para obligar a Purochana a alejarse de la casa junto con ellos. Por fin el túnel estuvo terminado. Era muy largo y la boca de entrada estaba en el salón principal de la casa. Estaba tapada con una trampilla y cubierta con una alfombra costosísima. Ya casi hace un año que los Pándavas residían en Varanavata. Purochana pensó que era ya el momento apropiado para el atentado, pues creía que se había ganado la confianza de ellos. El minero le dijo a Yudhishthira que Purochana había planeado prender fuego a la casa en la noche del día 14º, coincidiendo con la luna nueva, cuando la oscuridad lo envuelve todo. Yudhishthira le dijo a Bhima: Bhima, Purochana ha decidido incendiar la casa dentro de unos días. Ha llegado el momento de preparar nuestra huida. Tenemos que hacer que 6 personas ocupen nuestro lugar en esa noche, para que parezca que el atentado ha tenido éxito. Purochana también arderá, porque seremos nosotros quienes prenderemos fuego a la casa para luego escapar a través del túnel. Al día siguiente, Kunti convocó una fiesta para dar a comer a todos los pobres de la ciudad. Había una mujer perteneciente a la estirpe Nishada, que solía venir y tener relaciones con Purochana, y Kunti lo sabían. Esta mujer vino también a la fiesta y Kunti se mostró muy complaciente con ella, por lo que ella pensó que había conseguido ganarse la amistad de la reina. Esta mujer tenía 5 hijos que también habían venido con ella. Todos ellos, junto con la madre, bebieron hasta emborracharse completamente. Estaban tan borrachos que la mujer y sus 5 hijos se quedaron a dormir en el palacio aquella noche, ocupando las camas de los príncipes y de la reina. Purochana también estaba totalmente borracho. Así pues, había 7 personas durmiendo aquella noche en la mansión. Ya más adentrada la noche, los Pándavas decidieron emprender la huida y rápidamente hicieron los preparativos en completo silencio. Kunti y 4 de los Pándavas entraron primero en el túnel, mientras que Bhima, con una antorcha encendida en su mano, fue de un lado a otro de la casa prendiendo fuego a las cortinas y demás materiales inflamables colocados en lugares estratégicos. Él sabía dónde habían colocado las jarras conteniendo aceite y mantequilla. Se dirigió luego a la habitación donde estaba durmiendo Purochana sumido en el estupor de la borrachera y prendió fuego ahí también. La casa ya había comenzado a arder, por lo cual se apresuró a entrar en el túnel. Levantó la trampilla de entrada y ni siquiera se preocupó de cerrarla, pues sabía que los escombros cubrirían luego la entrada y parte del túnel, impidiendo así que la gente supiese que los Pándavas habían podido escapar a través de él. La ciudad entera se despertó con el crujiente ruido de la casa en llamas. Luego, cuando la casa se derrumbó, se produjo un terrible estruendo, pero nadie podía acercarse para intentar rescatar a los príncipes, pues la zanja que rodeaba la mansión resultaba infranqueable. Todos estaban ahí de pie observando cómo la casa ardía sin poder hacer nada. No hacía falta mucha inteligencia para adivinar que Dhritarashtra y su hijo eran los responsables de aquella tragedia en la que los Pándavas supuestamente habían perdido la vida. La gente de Varanavata maldijo a los Kurus y lloraron por la muerte de los príncipes y su madre, asesinados de una forma tan mezquina. Todos permanecieron de pie durante toda la noche viendo cómo el palacio era consumido por las llamas, reduciéndose a cenizas. Mientras, los Pándavas avanzaban en su fuga a través del túnel. Bhima oyó el terrible estruendo que se produjo al derrumbarse el edificio y animaba a sus hermanos y a su madre a que se diesen prisa. Kunti y sus hermanos estaban cansados y soñolientos, lo cual les impedía avanzar rápidamente. Así pues, Bhima puso a su madre en sus espaldas, a los 2 mellizos en sus caderas y a sus otros 2 hermanos, uno en cada brazo, y cargando con todos ellos avanzó veloz a través del túnel hasta que por fin llegó a la orilla del río Ganges. Desde la distancia podían ver el cielo rojo iluminado por las llamas del incendio, pero el río fluía plácidamente reconfortándoles con su sereno fluir. Las aguas bajaban completamente calmas sin la más mínima ondulación. Era como un ejemplo vivo diciéndoles: no permitáis que estas cosas os perturben. Todo pasará. Ahora estaban al sur de Varanavata. Ahí se encontraron con un hombre que había sido enviado por el inteligente Vidura y que estaba como montando guardia. Les dijo: gracias a Dios habéis venido. Veía la casa arder y estaba preocupado por vosotros. He estado aquí todas las noches desde hace varios días, pues no sabía cuándo se produciría vuestra huida de la casa.
Vidura os ha proporcionado también una barca para que podáis pasar al otro lado del río. Ya está preparada. Vidura ordenó que después de que lleguéis a la otra orilla del río os dirijáis hacia el sur. El sendero estará claro e iluminado por las estrellas. Os pide que mantengáis en secreto vuestro paradero y que nadie sepa de vuestra existencia durante unos cuantos meses. Naturalmente, este mensajero de Vidura recibió a los Pandavas con las mismas palabras que Vidura le había dicho a Yudhishthira en dialecto Mlechabhasha, pues era la contraseña que les permitiría reconocer a los Pandavas quién era un auténtico amigo, pues estaban rodeados de espías y enemigos por todas partes. Ya no era fácil para ellos diferenciar entre un amigo y un enemigo. El barquero se acercó y después de decir la contraseña añadió: Vidura me ha pagado una enorme cantidad de dinero para que viniese aquí cada noche a esperaros. Ahora tengo la enorme fortuna de llevar en mi barca a los mejores nacidos entre los hombres. Luego cruzaron al otro lado del río y se adentraron en el tétrico bosque. La noche era oscura y tenebrosa, pero los príncipes tenían que alejarse de aquel lugar tan aprisa como pudieran para encontrar un refugio seguro lejos de sus enemigos. Tenían que alejarse de Varanavata tanto como les fuera posible. Bueno, pues comentarios en relación a esto de que arde la casa de los Pándavas, varios comentarios o profundizar un poco acerca de este tema, utilizando el Mahabharata completo en la traducción en inglés de Kisari Mohan Ganguly. Vamos a hacer algunas cuantas anotaciones. Cuando se habla aquí en relación a que tal y como estaba la situación, los Pándavas tenían que andarse con mucho cuidado. Esto es muy cierto y tiene que ver con el hecho de que por todos lados había espías. Recordemos que en el Mahabharata se habla de muchísimas cosas, no nada más de filosofía, sino también de cuestiones de gobierno, de política, incluso de cuestiones de guerra, de estrategia de guerra, etc. Y bueno, no es para nada extrañar el uso de los espías, está muy cubierto en todos los libros bélicos, en todos los libros de estrategia de guerra. Y bueno, aquí la parte que el Mahabharata pone, a veces en labios de Vidura para hablar de cuestiones de guerra, a veces en labios de Krishna, a veces en labios de Drona, a veces en labios de Bhishma, pues no se deja esperar también. Existe, insisto, no podían estar con mucho cuidado, tenían que andar con mucho cuidado, no podían descuidarse porque estaba lleno de espías por todos lados. El territorio era una cuestión, una estrategia totalmente en boga en esas fechas, en ese tiempo. Y de hecho, Kisari Mohan Ganguly, Vyasa hablando, Ganesha escribiendo, y bueno, luego traducido por Kisari Mohan Ganguly, el mismo Vyasa lo relata en el Mahabharata, diciendo el mismo Vyasa que Vidura, incluso el plan lo había descubierto él mismo a través de sus espías. O sea, Vidura también, no nada más el enemigo, Vidura también, que tenía que recurrir al uso de espías. Entonces esto era una guerra de inteligencia y contrainteligencia, donde esto nos lleva a lecciones muy importantes en nuestra vida personal. Como siempre tenemos que tener la información muy a la mano, y la información no cabe duda que es poder. No es un cliché, sino una realidad súper comprobada, ¿no? Entonces, bueno, ese punto de los espías. Y también profundizar un poco cuando le dice Yudhishthira al minero, le dice: fantástico, creo que es una excelente idea, empieza ya. Algo muy interesante, porque el minero responde algo muy particular. ¿Qué creen que responde? Bueno, pues sí, si adivinaron perfectamente, responde: so be it. So be it. Igualmente que Purochana respondió, igualmente que Yudhishthira respondió cuando le pidieron que se fuera a Varanavata, igual el minero simple y sencillamente dice que así sea. Entonces, que así sea, ya hemos mencionado muchas veces, no lo voy a mencionar más, todos los significados importantísimos que tiene, que conlleva, y relaciones con otros textos, ya se ha platicado mucho, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Tenemos que entender que de esta parte que estamos leyendo, Vyasa originalmente, en el Mahabharata completo, nos habla de que los Pándavas, por ejemplo, dormían en sus habitaciones, pero dormían siempre con las armas listas para usarse. Eso no se menciona aquí en la traducción, esta traducción, digamos, o texto de Surabhañam, traducido por Emilio Faro, y no se menciona esa parte, sino en el Vyasa, que es en el Mahabharata extenso de Vyasa, ahí se menciona
cómo incluso era la actitud a la hora de dormir con las armas muy a la mano. Esto nos da a entender a qué nivel de alerta y a qué nivel de preparación estaban los Pándavas, ¿no? También nos menciona Vyasa que a Purochana le mostraban confianza y estar complacidos cuando en realidad estaban desconfiados y molestos. Esto nos habla mucho de la capacidad que tenían los Pándavas de demostrar una cosa externamente cuando internamente a lo mejor estaba ocurriendo otra. Y esto era importante para no delatarse a sí mismos o levantar sospechas porque, insisto, había espías por todos lados. No nada más Purochana podía informar a Duryodhana y Dhritarashtra acerca de si los Pándavas estaban realmente bajo control y sin sospechas y todo iba de acuerdo al plan, sino muchísimos otros espías. Entonces ellos tenían que estar realizando una cuestión casi como de actores todo el tiempo, de estar fingiendo que las cosas iban bien cuando realmente estaban muy desconfiados, ¿no? Vyasa se refiere al minero con un mote muy específico, se refiere a él como el buen minero, así lo cito entre comillas, el buen minero. Y esto es muy importante por la referencia hermenéutico-analógica, lo que quieren dar a entender con esta parte del Mahabharata, donde en los momentos en los cuales el colapso viene y la casa se dividirá, insisto, recordemos aquí la parábola de la Biblia de la casa dividida, cuando ocurre esto, tenemos que cavar en nuestro propio interior, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en todo lo interno, para encontrar realmente una vía de escape, no quedarnos nada más existiendo, sino salir otra vez a la vida. Todo esto en momentos cuando se nos derrumban cosas en nuestra vida, se nos vienen cosas encima, siempre hay que tener un túnel para poder salir y alcanzar otro tipo de horizontes, ¿no? Aquí en esta parte también se le da mucha importancia a Bhima como la persona que es la que incendia la casa, es la que toma la antorcha e incendia. Este Bhima, que recordemos que representa mucho la cuestión de la fuerza, incluso tenía el otro nombre que hemos mencionado de Brikodara. Brikodara era uno de los nombres que tenía Bhima. Ya sabemos que en el Mahabharata tienen muchos nombres cada uno de los personajes. Y bueno, Brikodara, nada más como un dato curioso, compartirles el hecho de que significa panza de lobo. Eso es lo que significa Brikodara, ¿no? Que también era el mote o el apodo que tenía Bhima, ¿no? El panza de lobo. Pero bueno, algo muy interesante aquí cuando está hablando acerca de que están diciendo de cuando se impidió así que la gente supiese que los Pándavas habían podido a través del túnel, que dejaron aquí a la mujer Nishada y a sus hijos ahí para que se quemaran. Es muy importante que no hay una sola crítica en el Mahabharata hacia los Pándavas por haber asesinado a la madre Nishada y a sus 5 hijos. Muy curioso. No hay ningún tipo de crítica, ¿no? Pero todos los demás sí son malvados por quererlos matar a ellos. Vemos aquí un poco o mucho de parcialidad. Los Pándavas matan a la madre Nishada y 5 hijos y no hay ningún problema. Pero los quieren matar a ellos y bueno, es un tremendo escándalo, ¿no? Entonces vemos aquí la parte de la parcialidad, ¿no? ¿Cuál es la falta de esta mujer Nishada, de esta madre Nishada? Su falta es solo haber bebido. En el Mahabharata original nada se dice de la mujer teniendo relaciones con Purochana, nada. De hecho, Kunti usa este almsgiving, dar caridad, dar limosnas, y la Nishada es asesinada, que esa asesinada había ido ahí originalmente en busca de comida. Realmente así había ido ahí en busca de obtener comida. ¿Por qué? Porque se les invitó en un almsgiving, dar limosnas. Bueno, pues se invita, van a dar para los pobres, bueno, pues adelante. Eso es lo que menciona el Mahabharata original. Entonces, aquí vemos mucho nuevamente otra vez a Kunti, lo estratega y el corazón frío que tiene de repente para sacar adelante los planes, para siempre estar salvando y poniendo en una posición estratégica segura a sus hijos, teniendo esa parcialidad donde no mide con la misma medida a otros seres humanos y a sus hijos, sino siempre hay una parcialidad. Aquí está clarísimo eso, ¿no? Entonces, hay un significado, insisto, más profundo, siguiendo hablando de esta cuestión de cavar el túnel y escapar por ahí. También tenemos que entender que los Pándavas representan a la persona, eso lo hemos mencionado muchas veces. Los 5 Pándavas representan realmente a una persona, pero incluye a su herencia ancestral, esta persona, que en este caso es Kunti. Está implícita en su ADN en un estado de inmadurez espiritual. Estamos muy dominados por la cuestión también genética, la cuestión transgeneracional. Y ellos representados, pues vemos que están siendo atacados por enemigos, por múltiples enemigos. Y están siendo atacados en las 10 direcciones posibles. Ya hemos hablado en videos anteriores
no voy a repetirlo nuevamente, de cuáles son las 10 direcciones posibles que existen, están siendo atacados en esas 10 direcciones posibles, que son representados por los 100 hijos de Dhritarashtra. Recordemos eso también, ya lo hemos mencionado. Todos los enemigos se concentran en el propio ego, el deseo de venganza y la ceguera espiritual. El ego, obviamente representado por Duryodhana, el deseo de venganza representado por Shakuni, y la ceguera espiritual representado por Dhritarashtra. Todos los enemigos se unen y se enquistan en esos 3 factores. Eso ocurre en nuestra vida personal también. Todas nuestras fuerzas a veces se incrustan para hacer el mal, para hacer cuestiones dañinas, nocivas, y nuestros propósitos malignos se incrustan en el ego, en nuestros deseos de venganza y en nuestra ceguera espiritual. Eso queda clarísimo aquí, patentado nuevamente en el Mahabharata, ¿no? En dicho estado, solamente un maestro iluminado, cuando el ser humano, el hombre, que es representado por las Pándavas, el ser humano, hombre o mujer, cuando está en ese estado de no iluminación espiritual, cuando todavía está confuso y no está maduro espiritualmente, solamente un sabio iluminado, que es representado en este caso por Vidura, puede generar la ruta de escape del ego a través de su influencia. O sea, el sabio a través de su influencia, de sus palabras, de sus enseñanzas, de su ejemplo, cavar en nuestra mente, este maestro puede, una ruta de escape, se cava porque es hacia adentro, nunca hacia afuera donde está la solución. Siempre es hacia adentro la solución, no hacia afuera. Dicho escapa y retirada de puesta de sentidos de Maya, de la ilusión, sacar nuestra puesta de sentidos de la ilusión y ponerlas en el sí mismo o en la realidad, la interna, que es la única que existe, es agotador, puede llegar a ser agotador. Es por eso que dependemos de la fuerza y del corazón, en este caso representados por Bhima, tanto para quemar la casa, que no se sostendrá a sí misma y terminará matándonos. La casa son nuestros actuales paradigmas, modelos mentales, ideas, concepciones acerca de la vida, etc. Y de eso se depende, así como para cargar al cuerpo, ¿sí? Recordemos, Nakula y Sahadeva representan lado derecho, lado izquierdo, lado derecho Nakula, lado izquierdo Sahadeva, lo apolíneo, lo iniciaco, etc. Cargar también la energía, que es representada por Arjuna, y la conciencia o espíritu, que es representada por Yudhishthira. Y también cargar, queramos o no, con la herencia transgeneracional, que es Kunti. Esto significa esta parte del Mahabharata donde se habla de que Bhima los carga a todos, ¿no? Una vez fuera de la ilusión y siguiendo la ruta marcada, es la naturaleza la que nos comunica el camino. Saber leer la naturaleza, saber entender y ver las fuerzas de la naturaleza, la que nos pueden guiar fácilmente. Las estrellas y el bosque fuera de Varanavata, fuera de la sociedad, de la ciudad, es lo que representa este choque eterno, esta dicotomía eterna, esta relación eterna que existe entre naturaleza versus historia, muy abordada en la filosofía. Siempre siguiendo la ruta marcada por el maestro, por un maestro real iluminado, no un hipócrita, no un charlatán, sino un verdadero maestro, siempre nos va a dar una buena ruta de escape adecuada y sus pautas. Y siempre va a haber recursos adecuados que el maestro va a tener listos esperando para que nada nos falte. En este caso, las personas que estaban ahí esperándolos, el marinero que estaba ahí con la barca, todos los recursos, toda la ruta por donde debes ir, la referencia que ya la hemos explicado antes del sur, lo que significa el sur, de una manera analógica, ya lo hemos platicado también muchas veces, ¿no? Y, insisto, esta dicotomía filosófica de naturaleza e historia, bueno, ya la comenté, la casa en llamas en un lado representa la sociedad y las construcciones efímeras humanas, y el río sereno, por el otro lado, representa la armonía de la naturaleza, su fluir. El agua siempre como elemento simbólico, iniciático y purificador, siempre vemos ese ejemplo en muchos textos, y aquí en el Mahabharata pues no es la excepción, ¿no? Se sigue viendo el agua como este elemento, insisto, de un lado la tranquilidad de la naturaleza, la paz y la armonía, y por el otro lado voltea Bhima, que está volteando a ver los dos lados, los Pándavas, todos están volteando a ver, es el ser humano volteando a ver ambas caras de la moneda. La parte en llamas, que se enciende, que se quema, que se desgasta, que es la parte de lo social, de la locura de la sociedad, y la tranquilidad y armonía de la naturaleza por el otro lado, ¿no? El cruce del río que representa dejar la seguridad entre comillas, de lo conocido, y adentrarse, meterse ahora solos, nuevamente en el bosque. Recordamos que en la niñez ya habían estado los Pándavas en el bosque, pero en ese entonces muy diferente que en estas condiciones actuales, porque estaban rodeados de maestros, de gurús,
de sus padres, etcétera, etcétera. Y ahora es muy diferente, ahora es totalmente son los que tienen que entrar nuevamente al bosque, y es lo que el maestro, lo que el guía espiritual, en este caso Vidura, está definitivamente marcando como la pauta a seguir. Es salirnos de lo social, salirnos de todas las mentiras de la sociedad y realmente entrar en un estado donde podamos empezar a aprender de la naturaleza y de las lecciones de la naturaleza, que es lo que representa esta salida hacia el bosque cruzando el río, que es el bosque siempre una referencia analógica de la mente y lo interior, ¿no? Alejarse de donde haya peligro de destruirnos. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra actualidad? Pues como lo acabamos de explicar, ¿no? Con estas referencias de la ciudad, de la cuestión social, de la cuestión interna, etcétera, ¿no? Ahora, hay que notar que todo lo que Vidura ha estado haciendo y coordinando, lo ha estado haciendo, trabajando duramente cuando aparentemente no está haciendo nada. Esto nos habla mucho del valor de un estratega. Como muchas veces los estrategas se les critica por no estar haciendo cosas con sus manos, cuestiones manuales, tipo de obrero, por así decirlo, que es muy digno y es muy importante también, pero el estratega tiene una función muy diferente. Ha estado entonces Vidura ocupadísimo, generando estrategias, poniendo recursos, seleccionando a la gente adecuada, etcétera, etcétera. Todo esto para que los Pándavas puedan tener una ruta, final de cuentas, de escape, y eso es muy importante poderlo analizar aquí en esta parte del Mahabharata. Y bueno, también entender cuando estamos hablando aquí de que cruzaron el río Ganges, que nos debe quedar muy claro que es el río Ganges, porque eso también es muy simbólico, no es cualquier río el que cruzan ahí, ¿sí? Recordemos que es el río que es representado por Ganga. Río Ganges, la diosa del río Ganges es Ganga. Recordemos que Ganga, bueno, es una diosa principal y no nada más es eso, es la madre de su patriarca, la madre de su patriarca, de su querido abuelo, entre comillas, es decir, abuelo es entrecomillado, Bhishma. Es entonces una referencia muy, muy interesante acerca de este cruce purificador con esa parte que tienen transgeneracional de esta abuela, bisabuela, etcétera, por decirlo entrecomillado, de ellos, porque obviamente no es una relación directa, sabemos que Bhishma no tuvo hijos, pero sí es un cruce hacia esa parte purificadora del antepasado que los lleva de alguna manera a algo muy positivo. Es el Ganges, el río que se cruza, y eso es significativo, ¿no? Algo que quiero comentarles aquí es algo interesante que ocurre cuando cruzan y se adentran al tétrico bosque. Al subirlos al bote, quien maneja el bote, quien había mandado Vidura, les dice, y esto es muy interesante, les dice, Vyasa lo escribe de esta manera en el Mahabharata, les dice, manda decir Vidura que al iniciar este viaje auspicioso, o sea, favorable, cuando se dice que algo es auspicioso, se dice que es favorable, que va a ser positivo, manda decir Vidura que al iniciar este viaje auspicioso solos, nunca deben ser descuidados. Y esto se los manda a decir Vidura mientras mentalmente quiere que se imaginen que está oliendo sus cabezas y los abraza. Esto es maravilloso y nos denota la gran cantidad de amor que tiene el maestro, el gurú, el verdadero acharya, por un querido alumno, en este caso. Oler la cabeza de alguien era una señal de mucho aprecio, de mucho cariño en la antigua India, y la parte de abrazarlos denota mucho el amor que sentía Vidura por cada uno de ellos. Y nos da también una referencia, una frase impresionante para uso en nuestra vida diaria en este siglo XXI, que es: cuando iniciamos estos viajes de descubrimiento personal, de ver hacia el interior, es muy importante entender que siempre va a ser algo auspicioso, siempre va a ser positivo, pero que también nunca debemos de ser descuidados, que es un error que cometemos constantemente. Generalmente nos entregamos sin ningún tipo de duda a algún grupo, alguna religión con la que estemos queriendo crecer, o algún tipo de gurú, de mentor, y cuidado, nunca hay que ir con la guardia baja, siempre hay que ir cuidadosos, nunca descuidados. Es muy importante ese elemento cuando se entra en el bosque del interior de lo que es nuestra esencia personal y espiritual. Y como último comentario de esto es que cuando los deja, quien manejaba la barca, cuando los deja al otro lado del río, ya cuando llegan al otro lado del río Ganges y bajan para irse hacia el sur, hacia abajo, les dice algo importantísimo. Quien conducía el barco, lo único que les dice cuando se bajan es Yaya. Y Yaya, sabemos, desde el primer video lo expliqué, es una palabra
importantísima. De hecho, así se llamaba originalmente el Mahabharata. Se llamaba Jaya. Y Jaya, para los que no recuerden, significa victoria espiritual. Victoria espiritual. Eso es lo que les desea y les dice justo cuando están a punto de iniciar su viaje solos hacia esa terra incógnita, ese territorio desconocido que es su interior. Victoria espiritual. Y bueno, con eso terminamos las interpretaciones, las ideas interpretativas de este capítulo, de este video que estamos haciendo, video 34 ya, de 216. Y después de esto, justo ahora comienzo a hacer una parte de lo que llevamos visto hasta ahora del Mahabharata, donde vamos a ver cómo han interactuado cada uno de los personajes y qué significan cada uno de los personajes dentro de las filosofías Nyaya, Yoga, Vaisheshika, Mimamsa, Vedanta, etc. Va a ser una parte extremadamente técnica. De hecho, si hay algunos de ustedes que están aquí nada más por la historia y no quieren entender la parte filosófica del Mahabharata, mejor ni lo miren, lo que viene enseguida es tremendamente técnico, tremendamente especializado. Pero bueno, para los que sí quieren ver la parte de cómo realmente el Mahabharata está haciendo una historia donde están interactuando estas filosofías y están unas con otras interactuándose, voy a irlo mencionando, incluso se va a ver en el video, voy a estar dibujando las interacciones, dibujando las filosofías, las interacciones, los nombres de los personajes, se va a escuchar mi voz y básicamente voy a ir dibujando todo según lo voy explicando, e insisto, es algo muy técnico, pero muy interesante para quien quiera realmente ver a fondo cómo está toda esta interacción, cómo ha ocurrido desde el inicio del Mahabharata hasta ahora, toda esta interacción y cambios de mentalidad entre las diferentes ideas que nos han ido presentando cada una de estas filosofías que están enfrentándose y armonizándose dentro del Mahabharata. Muy bien, pues voy a comenzar a compartir para ustedes un poco acerca de estas cuestiones técnicas del Mahabharata que es importante tener en cuenta. Vamos a hablar un poco acerca de los protagonistas del Mahabharata, y un poco acerca de las ideas que representa cada uno de estos protagonistas. Vamos a ver en este caso única y exclusivamente los personajes que ya han salido hasta este punto en la historia. No vamos a mencionar nada de lo que representan los personajes que todavía no han salido. Hasta este momento, igual si hay cualquier duda acerca de quién es cualquiera de estos personajes, pues obviamente todo está explicado en videos anteriores, cada uno de estos, si no se recuerda, ahí viene, ¿no? Tenemos a Adhirata. Adhirata es un personaje importante y lo que nos representa es la ansiedad por la preservación del cuerpo, desde el punto de vista filosófico. También podremos recordar a Amba, que lo que nos representa es el Prakriti en el sistema Samkhya. Eso es lo que va a significar. Tenemos a Ambalika, que lo que nos representa es el Prakriti, pero del sistema filosófico Nyaya. Y a su vez tenemos a Ambika, que representa el Prakriti también, pero en el sistema filosófico Vaisheshika. Tenemos a Arjuna, si se fijan, estamos yendo en estricto orden alfabético, simple y sencillamente para llevar un orden. Y Arjuna es una representación importante porque él representa en el Mahabharata el prana o la respiración como vehículo del alma o al alma misma. Eso es lo que representa Arjuna. Tenemos también a Ashwatthama. Tenemos a Ashwatthama que representa la mente. La mente cuando está asociada con los sentidos del conocimiento y con los sentidos de la acción. Eso es lo que viene representando Ashwatthama desde el punto de vista filosófico en el Mahabharata. También ya salió por ahí Balarama, lo recordarán, por ahí es el hermano de Krishna, representa a la mente asociada con los sentidos de acción y asociada con prana o respiración. Y esto es lo que representa Balarama. Tenemos también a Bharadwaja, que también está mencionado en videos anteriores. Él lo que nos representa es a un sabio de lo que es la filosofía Vaisheshika. Él como sabio basado en el carácter de la mente, específicamente eso es lo que viene a representar Bharadwaja. Y tenemos también a Bharata, que obviamente es un personaje importante, pues parte de la épica está nombrada a través de su nombre, y él representa Purusha desde la escuela Samkhya, la escuela filosófica Samkhya, o la escuela de Gambhara de lo que es el jainismo. En cualquiera de estas dos líneas él viene representando Purusha. Luego tenemos también en orden alfabético a Bhima,
Bhima representa la mente del ser humano, la mente. Cada uno de los Pándavas vamos a ver cómo representan una parte del ser humano como todo, independientemente de todos los otros significados que les hemos dado y que también representan a nivel chakras y a nivel muchas otras cuestiones, ¿no? Que ya lo hemos visto anteriormente. Tenemos a Bhishma, que lo que nos representa es el Purusha, pero de la filosofía Nyaya en todos sus aspectos. En todos sus aspectos, ahí tenemos a Bhishma representando ello. Y bueno, tenemos también a Brahma. Vamos a ver Brahma, que es lo que representa Brahma. Brahma representa la deidad en tanto en el budismo como en el jainismo. Esto es las escuelas Samkhya, Nyaya y Vaisheshika. Ahí es Brahma lo que va a estar representando cuando intervenga cada uno de estos personajes. Es de alguna u otra manera lo que están mostrando y denotando, ¿no? Tenemos también a Dharma que ya salió también y representa la deidad o Dios en el sistema tanto Vaisheshika como en el sistema Yoga, más no en Vedanta. Esto lo vamos a ir viendo con calma según vayamos avanzando. Tenemos a Dhritarashtra. Él representa Purusha en el budismo. Tenemos a Drona, en lo que representa es un maestro en sí del budismo, o sea, escuelas Vaisheshika y Nyaya, que es de donde emerge todo esto. Tenemos a Drupada. Drupada se representa como un creyente del sacrificio de los sentidos y sus objetos. O sea, creyente de realizar sacrificio de los sentidos y los objetos que se conllevan o que se toman a través o se perciben a través de los sentidos. Tenemos a Dushasana, que es obviamente el siguiente hermano después de Duryodhana, su siguiente hermano, el que viene justo detrás de él. Es un personaje también importante. Y bueno, el Dushasana es interesante lo que representa, porque él representa a alguien que sostiene o afirma que toda la vida es mala. Alguien que afirma o que sostiene que toda la vida es mala. Esto es muy interesante. Después de él tenemos obviamente a Duryodhana, que nos va a representar el Purusha en el budismo. Tenemos también después, en orden alfabético, a Ganga, que representa a Prakriti en el sistema filosófico Nyaya. Ahí lo representa. Luego viene Ganesha, que es la deidad del budismo en su propio carácter y como parte del shivaísmo. Es de alguna u otra manera esto lo que viene representando, y ahí viene la conexión con ambas áreas, ¿no? Tanto con el budismo como con el shivaísmo, ¿no? Tenemos también a Gandhari, que ya nos representa el Prakriti en Nyaya, en el sistema Nyaya, en lo que nos representa. Vamos a ver cómo algunos personajes aquí representan cosas similares. Por ahí se va a ver uno que otro, sobre todo en las mujeres. Varias representan Prakriti en sistemas iguales, ¿no? Esto es interesante porque el carácter del personaje es similar, por lo tanto representan lo mismo, ¿no? De Gandhari nos pasamos a Indra. Indra es la deidad en yoga o yoga vedanta, prana autoconsciente o el alma. Es lo que vendría representando en este caso Indra. Y bueno, de ahí pasamos a Janamejaya. Ahí está. Janamejaya nos va a representar una persona que cree en el budismo. Esto es importantísimo. Es una persona que cree en el budismo y jainismo, pero que desea saber la verdad de Dios. Recordemos, este es un personaje vital porque es quien está realmente escuchando la historia. Es el principal que está escuchando la historia. Nos representa en cierta manera a cada uno de los que estamos viendo estos videos. Janamejaya. A alguien que realmente representa a alguien que cree en el budismo y jainismo, pero que desea saber la verdad acerca de Dios. Ojo, Dios como cada quien lo conciba, lo he repetido muchas veces en todos los videos, no estamos hablando del Dios de los hindúes, no estamos hablando ni de Krishna ni de Vishnu. Ojo, esto es muy importante. El hinduismo acepta cualquier tipo de creencia o cualquier idea que cada quien tenga acerca de Dios, pero tratan estas escuelas filosóficas de acercarnos a este tipo de conocimiento y relación con Dios como cada quien lo interprete, no necesariamente de estas maneras. Entonces esto representa Janamejaya. Después de ahí vemos que viene Karna, que es también vital entender lo que es Janamejaya, lo que es quien está relatando la historia, y que lo vamos a ver ahorita casi al final. Y quien es Karna son Arjuna, son caracteres, son personajes importantísimos que entendamos filosóficamente que están representando cada uno de ellos. Y Karna lo que nos representa es alimento, grano, semilla,
Esto es muy interesante lo que nos representa. Tanto alimento, grano, semilla o el semen viril de la energía física del corazón. Esto es importantísimo. La energía misma del corazón, pero también alimento, grano, semilla. Es en sí Karna lo que representa la energía creativa del Prakriti en la filosofía Samkhya. Samkhya es lo que nos representa Karna. Importantísimo tenerlo súper bien entendido, porque luego con esto vamos a poder tener claras muchas cosas. Luego de ahí viene Kripa, que es un maestro, representa un maestro del jainismo o del sistema Samkhya. Viene Kripi, que es su hermana gemela, representa el Prakriti en Samkhya, en el sistema Samkhya. Tenemos luego de esto a Krishna, que es obviamente uno de los principales personajes de la historia. Y bueno, Krishna como representación del creador supremo del universo a la luz del Vaishnavismo. Esto es Yoga, Vedanta y Vaisheshika. Esto es lo que viene representando Krishna, muy importante, ¿no? Luego viene Kunti, que representa también el Prakriti de Samkhya y sus sistemas también aliados de Samkhya. Entonces aquí vemos lo que les decía hace rato, como Kunti y Kripi, ambas mujeres, ambas representan Prakriti, ambas representan de una u otra manera el sistema Samkhya, y lo veremos muy claramente por los comportamientos de ambas en la historia, su filosofía de vida, por así decirlo, de cada una de ellas, ¿no? Después de Kunti, vamos a mencionar a Madri, precisamente, que ya representa el Prakriti, pero Nyaya, en el sistema Nyaya. Tenemos después de eso a Maya. Maya lo que nos viene representando es a un seguidor del sistema Nyaya, un seguidor, alguien que sigue este tipo de enseñanzas de la filosofía Nyaya. Eso es lo que viene representando Maya. Luego tenemos después de esto a Nakula. Nakula, ojo, ya llevamos dos, este es el tercero de los Pándavas, Nakula. Y Nakula viene representando a las manos del ser humano, las manos en el ser humano. Ojo, ahí estamos abarcando varias partes del ser humano en cada uno de los Pándavas. Y bueno, después de esto viene Narayana, que lo que representa es la deidad de yoga, Vedanta o monoteísmo, de los sistemas de yoga y Vedanta o de un sistema monoteísta. Ahí se está representando a través de Narayana lo que es la deidad en estos sistemas. Luego vienen los Pándavas como un todo, lo que representa son las 5 partes del ser humano, lo que nos viene representando. Pandu, padre de los Pándavas, padre por decirlo de algún modo. Él es el Purusha en el budismo, él representa Purusha en budismo y jainismo, pero más especializadamente o más específicamente en el jainismo. Ahí representa Purusha. Tenemos luego a Parasara. Él representa el Purusha en el yoga. Tenemos luego a Radha. Radha es importantísimo lo que representa Radha. Radha, recordemos que es la mamá de Karna. Y vemos ahí esa asociación entre Karna, lo que representa, y Radha, que representa una energía creativa construyendo éxito en la acción. Eso representa Radha, energía creativa construyendo éxito en la acción. Esto es el Prakriti del Samkhya, caracterizada por la energía física del corazón. Nuevamente vemos el corazón aquí y su energía relacionada, Radha, y con su hijo adoptivo, que es Karna. Entonces, esto es importantísimo tenerlo muy clave, ¿no? Tenemos por último a Sahadeva, ya con esto estamos abarcando prácticamente todos los Pándavas, nada más nos falta Yudhishthira. Sahadeva representa las piernas del ser humano, es lo que representa en primer lugar, y en segundo lugar el Purusha de Nyaya, del sistema Nyaya. Esto es muy importante y esto lo sumamos a todas las características importantes de este personaje que es Sahadeva, que incluso un video casi completo le dedicamos a él y a sus características al inicio de la serie de videos. Después de eso nos pasamos a Shakuni, que él lo que representa es a un seguidor del jainismo o escuela Samkhya Nyaya de filosofía. Tenemos a Santanu, que es el Purusha del budismo y el jainismo. Esto es Samkhya, Nyaya y Vaisheshika. Eso es lo que tenemos integrado en budismo y jainismo. Después de esto vamos a ver a Shiva, que lo que representa la deidad, obviamente en el shivaísmo es la deidad, pero teniendo a la mente como el centro de su sistema. Esto es yoga, Vaisheshika y Nyaya. Aquí tenemos a Shiva. Y bueno, tenemos importantísimo también a Vaisampayana.
Vaisampayana, que junto con Jana Mejaya, que es quien lo está escuchando, Vaisampayana representa en este caso a quien está compartiendo la historia, quien está diciendo la historia. Y esto es vital entender desde qué punto filosófico o desde qué luz o desde qué perspectiva de vida está él relatando la historia. Y esto es para cualquier persona que lee o comparte el Mahabharata. Vamos a ver características muy similares con Vaisampayana. Es muy interesante. Él representa a una persona la cual ha sido convertida del jainismo, desde el jainismo hasta una verdadera creencia en Dios. Eso es lo que representa este brinco. Alguien que era un seguidor del jainismo y de ahí brinca, sube a una verdadera creencia en Dios. Esto es muy importante tenerlo muy en claro. Y bueno, nos quedan unos cuantos pocos personajes más. Tenemos a Vayu, que también ya lo hemos visto este personaje. Él es la deidad del prana, el aliento o aire vital, es lo que nos viene a representar. Tenemos a Vichitravirya, que también ya lo hemos visto, un personaje del Mahabharata. Él representa a Purusha en el sistema filosófico Vaisheshika. Después de él tenemos a Vidura, un personaje hermoso del Mahabharata, que es el Purusha en el Vaisheshika, pero en todos sus aspectos, en todos los rangos completo, es el representante de ello o quien nos representa o personifica eso a través de Vidura. Después de eso tenemos a Vishnu, que es representado obviamente en estos sistemas como el único y absoluto creador del universo. Sabemos que Rama, sabemos que Krishna, sabemos que Buda, sí, muchos otros avatares, a futuro Kalki, tenemos también a futuro Kalki, pero bueno, sabemos que representa todo esto avatares o descensos de lo que es Vishnu, que a final de cuentas se considera como el único y absoluto creador del universo, esto desde la luz del hinduismo y estas filosofías. Y por último tenemos a Yudhishthira, que lo que representa es el Bodhi, esto también ya lo hemos explicado varias veces lo que es, o razón en el ser humano. El Bodhi o razón, el ser humano, esta parte sutil que integra lo que es la parte espiritual o del alma con la parte física neural, esta parte, decir mente sería inexacto porque Bodhi tiene muchísimas definiciones y muchísimos campos los cuales se puede definir o ampliar su significado a través de los Upanishads, por ejemplo. Mucho se puede entender y profundizar acerca de Bodhi, pero bueno, es esta parte sutil, un poco conformante todavía de la parte corporal, entre el alma y la parte corporal. Por ahí está la relación que es Bodhi, representada por Yudhishthira. Y bueno, este es en sí la parte de los personajes. Ahora vamos a otra parte que es analizar un poco, de una manera muy interesante, el inicio del Mahabharata, para no alargar esto más. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar simple y sencillamente algo tan sencillo como la invocación. Vemos qué profundo es algo tan sencillo como la invocación en lo que es la cuestión de cada parva, cada uno de los 18 parvas o capítulos del Mahabharata, todos abren de la misma manera, abren de esta manera. Para quien no lo recuerde, lo voy a recordar, lo voy a decir para que lo recordemos. Así abre cada uno de los 18 parvas, siempre con lo mismo. Habiendo saludado a Nara y Narayana y también a Saraswati, permítasenos exclamar victoria. Cada parva inicia así. Bueno, tenemos que entender que esta invocación es una invocación. Cada una de estas invocaciones ocurren al inicio y también en varios otros libros sagrados hindúes, no nada más en cada parva del Mahabharata. Si interpretamos este verso a la luz del método de análisis del sánscrito a través de sus letras, método de análisis del sánscrito, pero a través de sus letras. Vamos a ver que lo que significa es que debemos de comenzar esta invocación, lo que significa es que debemos de comenzar al inicio o fondo de una escala o de la escala con un examen de los sentidos del conocimiento. Primero, sentidos del conocimiento. Y luego los sentidos de la acción. Estas dos cosas en su conjunto son Nara, representan a Nara.
Solo entonces, cuando analizamos esto, podemos proceder a la idea de Dios, hacia arriba la idea de Dios, concebida como caracterizada por la energía de Buddhi y la del alma, que esto vendría siendo Narayana. Eso es muy interesante, irlo comprendiendo poco a poco, entendiendo este profundo mensaje. Y también tenemos que comprender la idea de qué es la naturaleza, o de lo que es la naturaleza, o prakriti, que es la naturaleza, concebida como siendo caracterizada por la energía física del corazón. Aquí tenemos nuevamente la relación karna, radha, etc., que tiene como origen el alimento. El alimento, aquí es igual a Saraswati. Esto es muy interesante, esta relación. Y cuando hemos hecho todo esto, solamente podemos ser capaces de comprender la verdad, y que de este modo podamos llegar a ser coronados con el éxito, o victoria, o Jaya. Jaya. Permítasenos exclamar Jaya, que recordemos lo hemos dicho muchas veces, esto es el título original del Mahabharata, Jaya. Varios de ustedes o todos seguramente lo recuerdan claramente. Y bueno, algo interesante que mencionar aquí es los sistemas de interpretación del sánscrito a través de sus palabras. Tenemos el sistema de Panini, por ejemplo. Esto ya es algo muy técnico. ¿Quién es el más aclamado de los gramáticos del sánscrito? Y bueno, él nos menciona estas cuestiones de reglas para interpretación a través de las letras. Otra referencia de gramática sánscrita es la de Simonier Williams. Ahí está la M, Williams. Y en su texto de gramática del sánscrito, y la más moderna y actual obra al respecto es la de un doctor polaco, un doctor universitario polaco. Él da clases en la Universidad de Polonia. Le escribí por correo, por ahí tiene un libro muy interesante, me hizo el favor de responderme el correo electrónico, me lo facilitó y me dio una copia de su libro. Es un libro que él escribió en el 2015, recién escrito, muy actual. Y este libro se llama Dicción y versificación formulaica en el Mahabharata. Este libro de este autor muy importante, muy interesante. Este doctor se llama Sven Selmer. Él me hizo el favor de pasármelo, y bueno, me vienen cosas importantísimas. Aquí en este caso el crédito va hacia él, o esto que estoy comentando es en relación a él, son descubrimientos de él, todo el crédito para él. Nos habla de cosas muy interesantes, como el sánscrito épico, por ejemplo, conlleva ciertas modificaciones para resolver dificultades métricas en la poesía, y no van al 100% en la línea de las reglas de Panini, no necesariamente, porque una cosa es el sánscrito clásico u ortodoxo, y otra es el sánscrito épico. Y esto es interesante, muy interesante, que el doctor Selmer nos menciona, porque varía. Aquí es imposible, por ejemplo, en el sánscrito épico, imposible separar estilo y lenguaje, ¿sí? Aquí podemos hacer una analogía también con el griego homérico, que de aquí sabemos, pues obviamente está la Ilíada y la Odisea, y bueno, la manera de escribir el griego para estas épicas. Aquí pudiéramos realmente hacer una analogía, que es algo así como un kunshpaha o lenguaje construido. Es un lenguaje construido, el épico, para estos propósitos de lo que es el sánscrito épico. Entonces, esto es muy importante no omitirlo, y sí tenerlo en cuenta para una buena interpretación a nivel letras, a nivel constructivo de lo que es la épica del Mahabharata. Entonces, así el sánscrito del Mahabharata es realmente un sánscrito épico que fue evolucionando de lo que es el sánscrito clásico, a través de miles de personas componiendo textos en el estilo protoépico, un estilo protoépico. Muy probablemente los bardos, ya hemos hablado mucho acerca de la importancia de los bardos para ir transmitiendo el Mahabharata de un lugar a otro, y aquí formando una tradición oral. Recordemos que los bardos y la transmisión del Mahabharata era de una manera oral, transmisión oral poética, pero de una épica novela que tiene todo un trasfondo filosófico al 100%. Entonces, muy interesante todo esto
tenerlo en cuenta a la hora de estar estudiando y sacando conclusiones del Mahabharata. Vamos a poner un ejemplo. Estamos hablando de el significado sánscrito por análisis de letras. Vamos a poner, por ejemplo, Narayana. Narayana, vamos a hacer una interpretación de cómo es. Aquí está apareciendo ahorita en la pantalla, por aquí, lo que es la definición, digamos, normal que encontraremos en un diccionario normal de Narayana, de lo que es Narayana, pero ahora vamos a ver aquí en la parte de interpretarlo a la luz del análisis de letras, ¿sí? Entonces, tendremos na, a, ya, na, esto en cuestión del sánscrito, donde na, tenemos primero na, que significa energía del corazón o alma, la cual es mayor que buddhi, y va asociado con ya, que es buddhi, a, relacionado con, una letra que implica relación con, r, implica los sentidos de acción, y a, nuevamente implica relación con o conduciendo a, na, que es los sentidos del conocimiento, sentidos de la acción y acá los del conocimiento. Importantísimo todo esto. Entonces, Narayana se refiere entonces a Dios caracterizado por la energía del alma y buddhi y asociado con los sentidos del conocimiento y los sentidos de la acción. En otras palabras, significa que la conciencia divina deberá de ser alcanzada a través de las percepciones de los sentidos y culmina en buddhi y el alma. Ahí es donde culmina, en buddhi y en el alma, ¿sí? Y mostrando cómo algunas veces son identificadas una con la otra, buddhi, tanto con el alma, ¿no? Entonces, esto es básicamente el análisis de lo que es Narayana. De ahí podemos brincar muy fácilmente, analizar lo que es la palabra Nara. Nara es aplicado a Arjuna, Nara siempre es aplicado a Arjuna, y Narayana siempre es aplicado a Krishna, lo sabemos, en el Mahabharata. Tenemos Nara y Narayana. Arjuna y Krishna. ¿Sale? Y como iremos descubriendo al avanzar de la historia, Arjuna personifica la respiración o prana como el vehículo del alma, ¿sí? Y al final identificado con el alma misma, mientras que Krishna es considerado como el alma suprema, la suprema de todo el universo, presente a la vez también en cada ser individual. Esto es importante tenerlo en cuenta, muy importante. Del mismo modo, vemos que la teoría de las filosofías Samkhya y Nyaya, que son dos escuelas de alguna manera de las cuales emerge esta cuestión de lo que es el jainismo, se basan en el carácter de los sentidos, mientras que el alma, esto es en el jainismo, mientras que el alma pertenece realmente a la filosofía Vedanta. Este tema es totalmente bien abarcado por filosofía Vedanta. Entonces, según vamos avanzando, insisto, a partir de lo conocido en este viaje hacia lo desconocido, según vamos avanzando en este viaje, el conocido hacia lo desconocido, el ser humano inicia en el jainismo y al final llega hasta Vedanta, como iremos descubriendo. Este en sí, como iremos descubriendo, es el plan del Mahabharata. Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ya vimos hace rato cómo Saraswati representa o personifica la naturaleza o Prakriti, concebida como poseedora de la energía física del corazón, correspondiendo con la energía vital que emana de los alimentos para el ser humano. Tenemos aquí dos bases comunicantes muy interesantes entre Saraswati, Radha, Karna, personificando cosas muy similares y elementos integrantes de lo que es Prakriti. Entonces, la idea de la invocación, de esto que estamos hablando de la invocación, el verso completo, esta invocación que estábamos aquí analizando hace un rato, es muy importante tenerla en cuenta. La invocación completa de, habiendo hecho una referencia a Nara y Narayana y a Saraswati, permítasenos decir o clamar victoria. Esta idea de la invocación del verso completo es que tenemos que comprender el significado de Nara y de Narayana y de Saraswati, y solamente así podremos comprender el éxito o lograr el éxito o la victoria, ya sea nuestros retos o búsquedas. En otras palabras, todo conocimiento es de lo conocido hacia lo desconocido, de la naturaleza o prakriti, ¿sí? Hacia Dios, desde los sentidos hacia el alma, de los sentidos al alma,
¿sí? De lo que es Samkhya hacia Vedanta, ¿sí? Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta, de lo que es el jainismo a lo que es el Vaishnavismo o Vedanta. Y bueno, básicamente estas son las análisis. Ya hemos hablado muchas veces que Maha se supone que significa la gran historia de la raza Bharata, pero obviamente ese no es el significado profundo o real o válido. Lo que realmente significa es un análisis. Maha Bharata realmente es un análisis del problema, un análisis del problema de la vida desde Sankhya o desde la filosofía de Sankhya hasta Vedanta. Esto es, señores y señoras, señoritos y señoritas, el verdadero significado de Mahabharata. Este de aquí, que es prácticamente lo que nadie conoce al respecto. En otras palabras, tenemos que proceder de lo conocido a lo desconocido, lo hemos dicho varias veces, de la naturaleza a la naturaleza de Dios, ¿sí? Y en el sistema filosófico Samkhya concibe que toda la vida como algo creado por la naturaleza o prakriti. Procediendo desde ahí, debemos de comprender y subir para comprender el carácter de Dios. Este es verdaderamente el tema en cuestión aquí en el Mahabharata. Y bueno, con eso terminamos el video. Hablar de esto que casi nunca hablamos por la cuestión de que es bastante técnico. Después de 3, 4, 5 videos a partir de aquí mencionaré algo más acerca de cómo en la historia se han ido enfrentando estos sistemas filosóficos, etcétera. Pero bueno, lo iré haciendo poco a poco, ir avanzando también en esa parte, ¿no? Y bueno, ahorita muy atentos al final, porque cuando empiecen los subtítulos voy a poner una canción, una melodía. Le pedí permiso a Surya Pombo. Les recomiendo que busquen este canal en YouTube. Es un artista maravilloso y tiene por ahí una canción que la voy a poner, la voy a integrar. Él me otorgó el permiso, platiqué con él y me dio el permiso para poder integrar esta canción. Y un poco en este video y en el siguiente video vamos a poner la misma canción en los subtítulos. Por favor, escuchen el mensaje, es maravilloso. Y es un mensaje totalmente dedicado a lo que es Bhishma, el personaje Bhishma del Mahabharata. Esta cuestión de Bhishma le he nombrado yo, lo catalogo yo como el de la piel del laberinto. Ya lo verán por qué cuando escuchen esta obra de arte maravillosa de Surya Pombo. Y bueno, con eso los dejo y muchas gracias.
rendido el paso, la modulante estructura del deseo, estela esquiva de la luz, que se abre camino entre los gestos, llenos de vértices, fórmulas, promesas que se pliegan. Gestos de luz cautivos en su afán por deshacerse de este cuerpo, desencarnar de la memoria. Por eso, envuelto en esta piel de laberinto, herencia de otros hombres que buscaron, de otras pieles que vagaron sin rumbo en sus esquemas, espero, rendido en el eje de su forma, condenada como yo al último despliegue del descanso, más allá de la libertad, en el origen inmutable de la luz.